se preparen, traigan ya sus chalecos de malla y toda la cosa, ¿no? Para que no se vaya por un lado el mensaje, sino que llegue al corazón de la gente, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios por esta bendición, ¿verdad? Podemos decir y terminar, ¿verdad?, el año 2017 con este trabajo, ¿verdad? Descansaremos una parte, casi un mes, ¿verdad? Que pues creo que lo merecemos. Descansar, que es muy difícil descansar, ¿verdad? Nosotros vamos al otro lado, dice que a vacacionar, pero pues no vacacionaban mucho, trabajaban más. Pero bueno, es parte del show, como dice la gente, ¿verdad? Es parte de la vida, es negrito del mismo arroz. Pero de todos modos, finalmente es arroz, ¿verdad? Que se come con el otro arroz, pero es arroz. Gloria a Dios para siempre. Bueno, la deuda que tengo con ustedes es de predicarles un segundo mensaje sobre el amor al bautismo en el Espíritu Santo y en fuego, ¿verdad? Pero dos cosas quiero dejar bien claro, ¿verdad? Yo no sé los músicos si están listos para el sábado. Me gustaría saber, porque el sábado pues la graduación empieza a la 1 de la tarde, ¿verdad? Y siempre les doy el privilegio que la iglesia sea la administradora en la alabanza, ¿verdad? Pero quiero estar bien seguro, no andar a la hora, híjole, pues nos falló todo esto, ¿verdad? Porque pues tenemos un día, es un servicio, claro, es un servicio casi de avivamiento, ¿no? A ver, un buen mensaje, vamos a tener un tiempo muy bueno, ¿verdad? En lo que concierne a la convivencia, a lo que concierne a la graduación número 99, ¿verdad? Y gracias por los 14 hermanos que van a participar en esta graduación número 14. ¿Verdad? Me gustaría saber, ¿verdad? Y pues como vamos a salir el lunes con la ayuda de Dios, ¿verdad? Vamos a salir por una semana, solamente saldremos del lunes a lunes, ¿verdad? Ya regresaremos aquí para estar 3 semanas acá en la colonia, ¿verdad? Y bueno, hay trabajo que hacer, pero bueno, vamos a hacer el trabajo, ¿sí? También me gustaría pues saber de antemano, ¿verdad? Que la hermana Sara le tocará el miércoles en nuestra ausencia compartir, ¿verdad? Lo que es el miércoles, ya nomás arreglamos el domingo, ya para el lunes estamos aquí por la tarde, ¿verdad? Y ahí estaremos toda la semana, lo que es miércoles y domingos en la iglesia, y estaremos en unas actividades. Bueno, vamos a entrar en el mensaje porque quiero que tengamos tiempo de orar, de oración, un buen tiempo de oración. El tema, dijimos, el amor al bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Tuvimos un buen mensaje el domingo, ¿verdad? Muy directo, muy claro, ¿verdad? Porque he sentido en mi corazón que debo hablar mucho sobre el poder del Espíritu Santo. Creo que ahí está el secreto de una vida de santidad, de una vida de consagración, de una vida de dedicación al Señor, porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar directamente, ¿verdad?, por lo que es la perfecta voluntad del Señor. Además, el Señor nos lo envió, ¿verdad?, como el otro consolador, nos lo envió como nuestro maestro, nuestro guía, el que está en nosotros, el que está con nosotros, el que nos da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿verdad? El que nos revela la obra de Cristo, el que nos revela la obra del futuro. Bueno, el Espíritu Santo tiene un trabajo muy fuerte, muy amplio en lo que corresponde a nuestra vida como cristianos, hombres y mujeres redimidos con la sangre de Jesús. Así que es muy importante que tomemos en cuenta.
Y voy a hacer una introducción de este mensaje. Hablaremos de un segundo mensaje sobre el Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? El bautismo, ¿verdad? Que significa sumergimiento, que la iglesia de Jesucristo debiera tener por la importancia, ¿verdad? Por la importancia que esta doctrina tiene. ¿Por qué le digo esto? Porque la iglesia primitiva, una vez que experimentó este bautismo de poder, ¿verdad? Y de fuego, para ellas se convirtió, dice, para ella se convirtió en una doctrina importante, a tal manera que después de que un creyente recibía a Cristo como su Señor y Salvador personal, ¿verdad? Recibiéndolo como su Señor, el que va a tomar control de su vida, como su Salvador, ¿verdad? Que lo libera, que lo rescata, ¿verdad? Que lo salva de los juicios eternos. En la iglesia se convirtió, ¿verdad?, en ser una portadora de la enseñanza casi número uno en su función. Número uno, ¿verdad? Enseñar a la gente a que recibiera el poder del Espíritu Santo. Hoy es una de las deficiencias que tenemos en la iglesia. Hablamos de muchos temas, pero pocas veces hablamos fuerte sobre lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es alguien que está en nosotros, que está con nosotros, que está como nuestro compañero inseparable en este caminar. Yo quiero que vayan ustedes a la Biblia y escudriñen bien el libro de los Hechos, el capítulo 4, verso 29 al 31, para que ustedes vean, ¿verdad? Vean con claridad, vean la importancia que los cristianos le daban a esta doctrina. Hechos capítulo 4, verso 29 al 31. La palabra dice lo siguiente: y ahora, Señor, esta fue la oración de Pedro y sus compañeros después de que Pedro salió de la prisión en su primera vez, cuando fue él y Juan a la prisión. Ellos dijeron estas palabras: y ahora, Señor, mira sus amenazas y dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo, escuchen, con todo denuedo, con toda la energía, con todo el deseo, ¿verdad? Concede, ¿verdad?, que hablemos la palabra de Dios sin temor. A Pedro y a Juan se les había prohibido hablar del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan, ¿verdad?, dijeron estas palabras: ahora, Señor, permite que tus siervos hablen con denuedo, con energía, con habilidad, con espíritu, ¿verdad? La palabra que tú nos has encargado. Dice: mientras extiende tu mano para que se hagan, ¿qué? Sanidades y señales. Dice: y prodigios mediante el nombre, dice, de tu santo Hijo Jesús. Y mire usted lo que pasó cuando ellos hicieron esta oración. Fíjese lo que pasa. Dice el versículo siguiente: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban sentados, dice, tembló. Hubo un temblor semejante al día del Pentecostés. Dice que vino un viento recio que sopló y llenó la casa donde estaban sentados, ¿verdad? Y de repente vino sobre ellos como llamas de fuego que reposaba sobre ellos, y empezaron a hablar en otras lenguas. Aquí pasó algo similar, ¿verdad? Como Dios confirma su palabra, confirma su voluntad a pesar de que haya amenazas. ¿Sí? Dice que el lugar en que estaban congregados tembló, y todos, escuchen bien, no solamente unos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y
y hablaron con denuedo la palabra de Dios. En ningún momento se acobardaron, en ningún momento retrocedieron. De lo contrario, siguieron predicando la palabra, haciendo señales, haciendo milagros, haciendo prodigios en el pueblo. Esto atrajo, hermanos, un gran mover del poder del Espíritu del Señor. Escuchen bien, mis hermanos, esto nos enseña tanto, la verdad, tanto lo importante como la sensibilidad que la iglesia, ¿verdad?, primitiva tenía a este poder y fuego en sus vidas y en sus experiencias con Dios, que aún en los momentos de amenazas, de persecución y muerte por causa de su fe, ellos, fíjense bien, renunciaron, digamos, ellos se reunieron en oración para pedir el Espíritu Santo, ese fuego que les inspirara para seguir anunciando el Evangelio. De ninguna manera se va uno digamos, a retroceder cuando hay amenazas. A lo contrario, debemos seguir adelante. Sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que es muy importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Ellos que les inspirara para seguir anunciando el Evangelio, y que al mismo tiempo el Señor Jesucristo siguiera sanando, ¿verdad? Sanando y haciendo milagros de liberación y de poder. Y en el momento de su oración, el Espíritu Santo los confirmaba, dice, con su poder. ¿Sí? Con su poder. Ellos siempre estuvieron sensibles al poder del Espíritu Santo, al mover. También quiero que vea que la iglesia primitiva, para que un diácono fuera elegido, tenían que ser un hombre lleno de Espíritu Santo y de fuego. Cuando se trató de que la iglesia tenía que levantar hombres, ¿verdad?, hombres para lo que era simplemente el diaconado, no para ser ministros, sino para ser diáconos. La iglesia en sí tenía como digamos, como condición, vamos a usar esa palabra, tenían como condición que la persona que iba a ocupar ese lugar tenía que ser hombre lleno de fe, de sabiduría y de Espíritu Santo. De fe, de sabiduría y de Espíritu Santo. Esa fue la condición, ¿me entiende? Y entonces hicieron la elección y eligieron a 7 personajes. Entre ellos, ¿verdad?, está el primer mártir por la causa del Evangelio. Hombre lleno de poder, hombre lleno de Espíritu Santo. El segundo, ¿verdad?, es el primer evangelista, ¿verdad?, que fue, ¿verdad?, hasta Filipos, que fue hasta Samaria, llevando un gran avivamiento, ¿verdad?, evangelístico a esas ciudades, refiriéndonos a Felipe. Dice la palabra en Hechos capítulo 6, verso 4 al verso 7, los discípulos encontraron una situación, ¿verdad?, una situación de que el aumento del cristianismo demandó, ¿verdad?, demandó que fueran elegidos personajes que se dedicaran a la administración de atender a las viudas y a los huérfanos. A estos le llaman diáconos y los encomiendan con ello, ¿verdad?, para solucionar, para llevar las despensas a las mujeres que estaban viudas y a los huérfanos. Dios, ¿verdad?, permitió que estos hombres, y mire usted lo que dice
Hechos capítulo 6, verso 4 al 7. Dijeron los discípulos, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, ¿verdad?, a Esteban, varón lleno de fe, ¿y qué dice? Y de Espíritu Santo. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Lo subrayo para que usted vea la importancia de la enseñanza. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, ¿verdad?, para hacer un aspecto de dedicación de esos 7 personajes para la administración de las viudas y huérfanos, porque los griegos convertidos al cristianismo empezaron a criticar a los apóstoles por ese descuido que según ellos tenían de, digamos, de las viudas y los huérfanos, ¿verdad? Pedro, Juan y todos los discípulos se dedicaron a atender a las mesas, pero finalmente dijeron, no es posible que nosotros dejemos la oración y la palabra para atender, por atender a la gente. Por ello, la iglesia debe elegir 7 personajes, pero la condición era que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. No cualquiera persona. Crecía la palabra del Señor, dice, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos, escuche bien esto es una buena noticia, ¿verdad? Muchos sacerdotes se convirtieron a la fe. Muchos. No está diciendo que fueron 1, 2 o 10. La Biblia dice muchos. Eso quiere decir que fueron muchos. ¿Cuántos eran muchos? Pues muchos. Sí, porque si me pregunta cuántos eran muchos, pues muchos, ¿verdad? Porque es lo que dice la Biblia. Si me dijera 100, yo le dirigía 100. Si me dijera 1000, pues yo le dirigía 1000. Pero dice muchos, pues esos muchos pueden ser muchos, ¿verdad? Así que es muy importante que nosotros siempre consideremos, ¿sí? Ahora, vean el efecto. Y si nosotros nos arremetimos a nuestro Señor Jesucristo, Él fue un hombre lleno Él fue un hombre engendrado por el Espíritu, nacido por el Espíritu, lleno por el Espíritu y usando la autoridad del Espíritu. No era un hombre cualquiera. Era un hombre sencillo en su comportamiento, en su relación, en todo. Era un hombre sencillo, pero era un hombre que los mismos demonios lo reconocían, ¿verdad? Muchas veces, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? ¿Verdad? Lo reconocieron porque era hombre lleno del poder del Espíritu del Señor, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha dado autoridad para anunciar, ¿entiende la palabra? Yo creo que muchos de ustedes, en el momento en que ustedes consagren su vida y permitan al Espíritu Santo ser su consolador en su vida, ustedes van a ser hombres de poder. La Biblia dice y nos enseña muchas veces que Dios va a hacer a sus ministros llamas de fuego. ¿Sí? Mis hermanos, en este caminar en Cristo, la iglesia primitiva tuvo todo el cuidado en llevar a la práctica esta doctrina, que aún cuando tuvieron que elegir diáconos para que se encargaran de la administración de las necesidades de los necesitados, ¿verdad?, dentro de la iglesia, y para que los apóstoles le dieran exclusivamente para que los apóstoles se dedicaran exclusivamente a la palabra y a la oración.
los diáconos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. También la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Cuando hallaron, ¿verdad? Cuando hallaron oyeron más bien del mandamiento evangelístico en Samaria. Recuérdense que la comisión era ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Mateo 28. Y Marcos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y Cristo, cuando le dio el mandato, dijo: no salgan de ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Cuando el Espíritu Santo también vino sobre ellos, ellos fueron testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces tenemos que entender también la iglesia de Jerusalén, cuando oyeron, ¿verdad?, el movimiento evangelístico en Samaria, ¿verdad?, enviaron a Pedro y a Juan para que ministraran, escuchen bien, ministraran el bautismo en el Espíritu Santo a los samaritanos. Porque hasta ese momento los samaritanos habían recibido la palabra, pero no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Habían sido bautizados en el agua, pero no en el bautismo en el Espíritu Santo. Mencionamos bautismo, vuelvo a repetirle, porque la palabra bautismo significa sumergirnos bajo una autoridad, o hablando más claramente, empaparse totalmente. Por eso es que sumergimos la persona en el agua en el momento en que le bautizamos, porque a lo menos simbólicamente estamos sumergiendo a la persona en el agua, ¿entiende? Porque estamos sometiéndonos a una autoridad divina. No es la autoridad del pastor o la iglesia, llámese como se llame. Esto es directamente, ¿verdad?, el someterse al Señor directamente, porque tanto el bautismo de Juan el Bautista, que viene de parte de Dios para identificar la persona de Jesucristo, también el bautismo de Mateo 28 fue ordenado por Jesús, y eso fue ordenado a todo el mundo, no solamente a los judíos. Ahora veamos el pasaje de el capítulo 8, del verso 14 al verso 17. Quiero darles las evidencias escriturales para que usted, cuando enseñe con la palabra de Dios. No enseñe de acuerdo a su credo, de acuerdo a su ideología. Enseñe de acuerdo a la palabra. Dios va a apoyar su palabra. ¿Escuchó? Dios va a apoyar su palabra. Si usted predica la palabra, Dios va a apoyar su palabra. Así que en Hechos 8, 14 al 17 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. No recibieran a Cristo, ya lo habían recibido. No fueron bautizados en agua porque ya eran bautizados en agua. Ahora ellos necesitaban ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Sí? Luego sigue diciendo: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. Diciendo: entonces les impusieron las manos y recibieron ¿qué? El Espíritu Santo. Escuchen bien, ¿verdad? Pedro y Juan habían ido para ministrar. Esta es la función del ministro, es la función del predicador. ¿Me entiende? Imponer manos para que reciban al Espíritu, imponer manos para que el Señor reciban sus sanidades, imponer sus manos para que reciban al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. O sea, necesitamos entender que tenemos una comisión específica. No hay necesidad de evadir. Nuestra responsabilidad es simplemente, hermanos, dar
Ahora, para los apóstoles como la iglesia primitiva, era de suma importancia que los nuevos creyentes recibieran el bautismo en del Espíritu Santo y fuego, como, ¿verdad?, lo vemos con los samaritanos. Digamos, lo puntualizaron, ¿verdad? Lo puntualizaban y habían sido bautizados en el agua solamente en el nombre de Jesús, y enviaron a Pedro y a Juan para que impusieran manos, ¿verdad?, manos sobre los creyentes samaritanos, y pues obviamente ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora quiero llevarlo a otra escritura, porque es interesante que ustedes entiendan por qué imponemos manos, por qué pedimos venir, creer, todas las cosas. Vea usted lo que dice Hechos 9:17. Hechos 9:17. Miren lo que dice, ¿verdad? Aquí Ananías, que es el personaje que es enviado por Dios, Ananías, ¿verdad?, pone, ¿verdad?, poniendo las manos sobre Pablo para que recibiera la vista y fuera bautizado en el Espíritu Santo. No solamente recibía la sanidad o la sanidad de sus ojos, sino también recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Una doble bendición recibió Pablo, que es el personaje que está aquí. En el capítulo 9, verso 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y ¿qué? Y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Ah? Sí, o sea, vea lo que quiero ver, lo que quiero que vean es la precisión de simplemente el punto central: poner manos para que recibieran el Espíritu Santo. En este caso, Pablo tuvo que recibir su vista porque había sido afectada cuando la luz cayó sobre él y lo tumbó en el camino hacia Damasco. Dice que cuando puso las manos, de sus ojos cayeron como escamas, ¿verdad? Y recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Esto no se lleva tiempo. En iglesias, y eso es una falsa enseñanza, en iglesias a veces se pueden ayunar para recibir el Espíritu Santo. El ayuno es bueno, el ayuno es bueno, pero no es como condición para que tú recibas. ¿Me entiendes? Si tú ayunas, qué bueno. Si ayunas una semana, 2 semanas, 3 semanas, qué bueno que ayunes. Pero no es una condición para que tú recibas el Espíritu Santo. Te lo voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo es un don, como la salvación es un don. La salvación es un don de gracia que Dios tiene al alcance de cualquier persona que quiera reconocer su pecado y quiera recibir el perdón de Dios. La salvación es un regalo. Esta no está condicionada a cuántos ayunos voy a tener que hacer o cuántas obras tengo que hacer. No, la salvación es un regalo gratuito para todos aquellos que sienten la necesidad de ella y están dispuestos a renunciar a su pecado para servir a Cristo. Aleluya. El Espíritu Santo es lo mismo, es un regalo de Dios que usted necesita y yo necesito. Yo necesito el poder del Espíritu Santo para hablar palabra de poder, palabra de unción. Usted necesita el poder del Espíritu Santo para que venga sobre usted un poder sobrenatural y usted pueda ser una persona no solamente llena de poder, sino una persona que refleje la gloria de Cristo en su vida. Para que el mundo vea la diferencia
entre un hombre natural y un hombre lleno del Espíritu Santo. Pablo, después de aquí, Pablo se convierte en el hombre más poderoso en lo que corresponde a misiones. Creo que fue el misionero más grande de todos los tiempos. Hay muchos misioneros actualmente que han hecho obras extraordinarias, pero si usted ve la Biblia, 14 de los libros del Nuevo Testamento fue escrito por él. Él estableció iglesias directa o indirectamente. Es decir, él las abrió o las abrieron sus discípulos. Por eso es indirectamente, ¿verdad? No la abrió él, pero la abrieron sus discípulos. Así que sus discípulos eran obra de su maestro. Y es muy importante que nosotros veamos, para que podamos nosotros enseñar correctamente el evangelio completo. Hace unos 40 minutos o 50 minutos hablé con Jacob, ¿verdad? Mi nieto. Ellos van para Cuba. Mañana a las 8 de la mañana salen, ¿verdad? Salen a Cuba. Están en un lugar que lo único que brincan son 45 minutos en el avión y ya están en Cuba. Así que ellos van a misionar, van a hacer misión de persona a persona, ¿verdad? Y pidió que oráramos por él y por su grupo. Van como 11 o 12 muchachos de la escuela, o 18 creo, y sus maestros van con ellos para hacer misiones en Cuba. Así que oren por Jacob para que Dios, ¿verdad?, le ayude a él y a todos sus compañeros a llevar la obra. Oré por ellos. Y le digo, mañana a las 8, desde las 5 de la tarde, ellos tienen que estar ahí en el aeropuerto y dormir ahí, porque mañana a las 8 de la mañana salen voladitos, ¿no? Salen volados rumbo a Cuba. Allá son las 8, aquí son las 5 de la mañana. Así que cuando se levanten, Señor, bendice a Jacob y bendice su grupo, ¿verdad? Para que Dios les bendiga, les abra puerta, y a muy temprana edad ya están entrando en misiones, ¿verdad? Pero yo insisto, ¿verdad? Yo insisto, la importancia de desarrollar un ministerio de poder residua en el poder del Espíritu Santo. No resida en el intelecto, en la capacidad, en el espíritu de retención, en el espíritu sabio del hombre natural. No, no, no. El poder del Espíritu Santo es la clave. Y le voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo, Él extrae del corazón de Dios su palabra, su revelación, su unción, y nos lo revela a nosotros. Y el Espíritu Santo está en nosotros, pues es la bendición que tenemos. Si el Espíritu Santo no tiene la primacía en tu vida, tienes problemas. Hay una posibilidad de que vivas más en la carne que en el Espíritu. Y puedes ayunar y orar y todo, pero todo se mueve en base a la forma intelectual, la parte visible, la parte atractiva, la parte de sentimientos, que es muy distinto cuando es el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Tiene que entender eso y tiene que buscar con ansias el poder del Espíritu Santo. No deben salir hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Vamos a ministrar hoy y mañana, que es el día último, en el partimiento del pan, también vamos a ministrar esto a aquellos que no han recibido. ¿Ok? Ahora, escuche bien esto. Pedro, en la casa de Cornelio, la gente presenta, ¿verdad? Recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Óigame esto, solamente por oír la palabra. ¿Escuchó? Por oír la palabra. La palabra tiene poder. En Hechos capítulo
capítulo 10, verso 44 al 46, mire lo que dice la palabra. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y fue, dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué sabían que habían recibido el Espíritu Santo? Porque los oían hablar en otras lenguas. ¿Sí? O sea, Pedro estaba predicando y de repente vino el poder y bautizó todos los presentes. Todos los que había llevado unos cuantos judíos celosos iban con él, y ellos se quedaron sorprendidos cuando vieron que de la misma manera que el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, también descendió allí. Y todos los que estaban ahí, la mayoría eran gentiles, no eran judíos. Y todos recibieron el Espíritu Santo. ¿Y cómo reconocieron que habían recibido el Espíritu Santo? Porque estaban hablando en otras lenguas. Sí, Jesús. ¿Sí? Por eso Jesús en San Marcos 16, verso 15 y 16, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Sí? La evidencia de la llenura del Espíritu Santo en la vida de un creyente son lenguas, ¿me entiende? De fuego, lenguas de comunicación entre mi espíritu y el Espíritu del Señor. Por eso yo creo mucho en Romanos 8:16, donde dice: porque el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Sí, Jesús. El Espíritu Santo es verdadero, el Espíritu Santo es libertad, porque dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad y hay vida. O sea, el Espíritu Santo viene para transmitir la vida de Dios en el hombre y la mujer que lo recibe. Los judíos, por lo que vemos aquí, creían que solamente en el día, solamente el don del Espíritu Santo era para los judíos. Pero ellos se quedaron atónitos porque también sobre los gentiles en la casa de Cornelio habían recibido el Espíritu Santo, el cual, ¿verdad? Igual que en el día de Pentecostés. La misma fórmula que se manifestó fue la que se manifestó en la casa de Cornelio. Cornelio era un capitán de una guardia, ¿verdad? De soldados romanos. Pero era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que tuvo la visita de un ángel, y el ángel le dijo que mandara a traer a Pedro para que él escuchara lo que Pedro le iba a decir y él llevara a cabo tal indicación. Mis hermanos, con todo respeto, ustedes, la gran mayoría, necesitan el don del Espíritu Santo. Yo sé que son muchos retraídos, ¿verdad? Y la mente nos traiciona, la carne nos traiciona, ¿entiende? No estoy preparado, no, nadie está preparado, nadie, ¿entiende? Todos deben recibir, todos. La razón de no recibir es porque no somos accesibles al mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está en el corazón de la persona. La única cosa es que entiendan este ejemplo. Cuando un niño nace y llora, ¿qué señal tiene? Que tiene vida. ¿Verdad que sí? Pero ¿cuánto tiempo tiene que usar el niño para que el niño exprese sus sentimientos?
A veces se lleva 8 meses, 10 meses, a veces se lleva un año, pasado de un año. ¿Me entiende? Y el niño, ¿verdad?, empieza a oír y empieza a ver. Si el niño no se expresa, yo siempre le digo, mira, mijo, escúchame bien, papá, y él empieza a ver. ¿Me entiende? Porque ve que muevo los labios y él se guía por los labios, papá, y él dice, hasta que él agarra, papá, ¿me entiende? No he estudiado español, pero ya pudo entender la diferencia de esa palabra que le digo, papá, hasta que él empieza a decir, papá, empieza, se emociona, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque ya él, a través del ejercicio, ya su espíritu le empieza a dar la habilidad de soltar sus órganos, que es la lengua. ¿Sí? Él no sabe que papá tiene acento en la A. Él no sabe que papá es uno y papá es otro. Papá es la teta y papá es ese señor que está ahí. ¿Me entiende? ¿Ah? Sí. Yo no sé qué tan niños son para que puedan ustedes hablar papá, ¿verdad? Pero tienen que ofrecer su lengua. A veces cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo, uno empieza a hablar tartamudo y empieza que se le hace la lengua nudo. No le hace ser, ¿verdad? A veces los niños no parecen chinos, dicen que es chino, que no sé lo que dice, ¿verdad? Hasta que finalmente le entiendo, porque me apunta, ¿verdad? Quiere agua. ¿Entiendes? Cuando él tiene sus facultades desarrolladas, ella puede decir mamá, papá, tío, tata, abuela, ya puede decir todo. Pero al principio hace un relajo que no sabe ni qué está haciendo el chico, ¿verdad? A ver cuántos niños hay aquí. La Biblia dice que no se cierre como niño no puede entrar en el reino. Así que si quiere hablar en otro idioma, sea como niño, no le hacen que hable tartamudo de aquí que allá. Suéltela en el nombre de Cristo Jesús. Suéltela la lengua, ¿entiende? El Espíritu Santo que ya está en usted